Bueno, ustedes pueden ver que el ojo es considerado como el órgano de la visión. Nosotros podemos ver en él, pues, un corte sagital del ojo, hasta la parte posterior, hasta la parte anterior. Nos damos cuenta nosotras de que hay dos partes importantes en el ojo. En la parte anterior hay unas estructuras que llaman el segmento anterior, y son muy importantes para regular la entrada de luz y clarificar bien la imagen que se va a formar en la retina. Aquí vemos el cristalino, que en los ojos está en la parte media. Y ese cristalino es clave para dividir el ojo en dos partes, una parte posterior y una parte anterior. La parte anterior y la parte posterior pues le dan nombres como compartimento posterior acá del ojo, compartimento posterior. Por delante del cristalino todo esto hacia allá, el compartimento anterior. Vemos que hay como acá unas rayas, otra acá, que está por delante del cristalino, y estas prolongaciones se llama el iris. El iris siempre está por delante del cristalino. Y el iris tiene unos músculos que cuando se relajan, se puede alargar el iris, y esta punta se podría unir con esta, pero nunca sucede. Cuando los iris se alargan, la pupila, que es esta abertura, mire esta abertura, la pupila es una abertura virtual, la pupila disminuye y se vuelve miótica, pequeña. Cuando el músculo se contrae, el iris se acorta, entonces la pupila se agranda el espacio, se vuelve midriática. Para hacer una organización de cómo está constituido todo esto, pues, si este compartimento posterior está lleno de humor vítreo, es un líquido como transparente, ligeramente gelatinoso, que es rico en ácido hialurónico. Eso está lleno de ese cuerpo vítreo, de ese humor vítreo, y él tiene una presión determinada y mantiene esta rayita que ustedes ven acá en la retina. La retina se ha desprendido, debería estar pegada acá. Lo mismo, esto, debería esa rayita negra estar pegada acá porque la retina es la túnica interna del ojo, conocida como la túnica nerviosa. La interna está muy bien protegida. Por aquí vemos como la salida del nervio óptico. Pero en esta gráfica es importante recalcar lo siguiente. Ustedes les quede decir. Esto se llama el globo ocular, es como un globo. Es completamente cerrado. Solamente hay una parte que es débil, es por donde salen los axones del nervio óptico, que vienen de las neuronas de la retina, llevando la información hacia el sistema nervioso, los axones del nervio óptico. Para poder estudiar el globo ocular en todas sus formas, un momentico. Qué sueños. Nosotros podemos hacer un repaso de mirarlo por la parte frontal. Estamos mirando el ojo en la parte frontal y observamos nosotros. Esto negro es la pupila, ¿no? La pupila es una cavidad virtual. Vemos la pupila. El iris es un disco que disminuye su diámetro o lo aumenta. Por lo menos cuando el iris se abre, la pupila, el anillo del iris se vuelve más delgado. Y cuando el anillo del iris
se vuelve más grueso, la pupila se vuelve más midriática, más pequeña. Generalmente cuando ustedes toman fotos con celular o cámaras, si toman la foto aquí de frente, acá de frente, van a tomarle, como eso todo es transparente, ¿sí? La córnea, eh, el humor acuoso, que es el líquido que está adelante. La pupila es una cavidad virtual, pero si yo abro esa ventana, ahí sigue el cristalino, sigue el humor vítreo, que son todos medios transparentes, y llego a la retina que es rojiza. Entonces, por eso las fotografías quedan con los ojos rojos, porque la luz entra y también le toma fotografía a la retina, ¿sí? Eso hay programas para que esa parte roja se vuelva negra, sencillamente, no es que no, la esté revirtiendo como nosotros pensamos. El ojo tiene que ser muy bien protegido, entonces tiene unos párpados que están hechos de un tejido conectivo denso y casi impenetrable. Por eso si uno cierra el ojo es difícil que le perforen el párpado, muy duro. El párpado está cubierto por una piel delgada, presenta las pestañas y por dentro presenta una glándula que lubrica el ojo, que llama la glándula de meibomio. Produce un material aceitoso que ayuda a mantener la conjuntiva. Conjuntiva es esto que está encima acá del ojo. La ayuda a mantener lubricada y oleosa, que es como un lípido. La glándula lacrimal que queda en la parte externa, entonces nos va a drenar hacia acá, es por medio de estos canales secretores de la glándula, es una glándula que produce material, o sea, las lágrimas es un líquido seroso, un líquido acuoso, que corre fácilmente, y con cada parpadeo nosotros estamos lubricando la córnea, que es esto que está encima del iris, estamos lubricando la conjuntiva y el ojo se mantiene constantemente húmedo. Si esto llega a fallar, se produce el síndrome de ojo seco. Esto toca utilizar de pronto lágrimas artificiales. Lo mismo en las personas de la tercera edad o bastante añejas, la producción de lágrimas disminuye bastante, obligando como a utilizar esto que estamos hablando nosotros, ¿cierto? Entonces vamos por acá. ¿Qué otras cosas vemos nosotros? El desemboco, cómo drena el sistema lacrimal. Ustedes pueden ver que las lágrimas, al llegar a esta parte hay unas carúnculas, esos huequitos que ustedes mismos se los pueden ver en el espejo, ¿cierto? Y por esos agujeros o carúnculas se meten por estos canalículos lacrimales y llegan al seno lacrimal. Es un desagüe de las lágrimas, si no las lágrimas se verterían acá afuera, ¿sí? Y hay personas que si se tapan estos canalículos, las lágrimas se pueden vertir afuera. Eso hay que destaparlos cuando se destapan con cirugías muy microscópicas por los oftalmólogos. El saco lacrimal, que todo es esta parte, saco lacrimal, se acumula. Entramos a la cavidad nasal por acá, por el conducto nasolacrimal y desembocamos al cornete inferior. Ahí hay un huequito por donde están fluyendo las lágrimas y a la vez nos están ayudando por medio del aire a humedecer toda la cavidad nasal. Eso sería lo que se refiere al aparato lacrimal. De acá a la lubricación y al drenaje por medio de los canalículos, seno lacrimal y el conducto. Esto va metido por el hueso, lógicamente, y solamente se asoma acá al conducto o al meato inferior. Si yo quiero ya entrarme a mirar cómo es el globo ocular, entonces podemos nosotros observar que en esta imagen nos dicen que el globo ocular tiene 3 túnicas. La primera de esta está acá a la izquierda en azul, es la cápsula del ojo, la más resistente, se llama la túnica fibrosa, hecha por colágeno tipo 1, por algunos glicosaminoglicanos con 1 milímetro de espesor, bastante resistente. Su función es mantener el ojo en su sitio, evitar que el ojo sea penetrado por cuerpos extraños,
darle la turgencia para que el ojo se vea bien infladito, ¿no? Mantenerlo en su presión, se llama la túnica fibrosa. Ella se divide en dos partes. Una parte anterior, o sea, los 5/6 posteriores, se llama la esclerótica. Mira, aquí la estoy rodeando. Tiene un punto en que es débil, en que es perforada para que salga el nervio óptico, se llama la papila óptica. Y este sitio es el sitio por donde sale el nervio óptico. Cuando aumenta la presión del ojo, toda la presión se va hacia esta parte, dañando el nervio óptico, primero sus fibras periféricas, luego sus fibras siguientes y siguientes, hasta dañar las fibras centrales, que son muy importantes porque llevan la visión central o la agudeza visual para ver algo. Como ven, la túnica fibrosa en la parte posterior, en los 5/6, se llama la esclerótica, pero en este punto cambia la curvatura del radio y se llama la córnea. Además de que se vuelve transparente la túnica fibrosa. Es igual de resistente la córnea a lo que estamos viendo nosotros acá. Es igual de resistente. ¿Sí? La túnica fibrosa puede sufrir traumas, por lo menos ser perforada por un vidrio, un accidente, cualquier cosa. Supongamos que el vidrio se entra por la parte superior, ¿no? No daña acá la córnea, ni entra por acá, por el reborde superior, y rompes acá atrás. Al romper la pared posterior, aquí hay un humor vítreo, el humor vítreo se sale porque está metido ahí a presión. Y se puede decir que se hernia cuando se sale el humor vítreo. Esto es una urgencia de lo más urgente que puede haber, porque si yo no me demoro en llevarlo al oftalmólogo, a la sala de cirugía de urgencia, se puede despegar la retina. Y una vez que la retina se despegue, se pliega sobre sí misma y se daña totalmente, queda inservible. Generalmente cuando se estalla el globo ocular y se va al oftalmólogo, el oftalmólogo mete aquí un líquido o mete gas para que ese gas presione la retina y la mantenga pegada a la pared. Le ponen algunos puntos de soldadura con elementos muy sofisticados de oftalmología para mantenerla pegada. Si la retina se llega a caer y a doblar y todo eso, es una retina perdida. Estamos nosotros perdidos desde el punto de vista visual. Entonces sería la túnica fibrosa, pues muy resistente, colágeno tipo 1, esclera en la parte posterior, córnea en la parte anterior, transparente, sitio débil, la salida del nervio óptico, que puede causar ceguera. La alta presión intraocular es conocida entonces como el glaucoma, ¿sí? Nosotros miramos esta otra capa, es la segunda capa del ojo, es la que está en color rojo. Se llama la túnica vascular. Y ella tiene dos partes, lo mismo que la túnica fibrosa, ¿sí? La parte de atrás se llama la coroides. Igualmente es perforada por el nervio óptico, ¿sí? La coroides. Tiene bastantes venas con sangre venosa, tiene capilares arteriales, presenta bastante pigmento, algunos la llaman la uvea, y cuando se inflama se llama uveitis. En la parte anterior, la túnica vascular ya no se llama coroides, se llama cuerpo ciliar, y presenta un músculo que está en esta parte que se llama músculo ciliar, lo vamos a ver después mejor, y unas prolongaciones que llaman procesos ciliares. Estos procesos ciliares producen el líquido de la parte anterior que se llama humor acuoso. Aquí no tenemos el cristalino, vean, el cristalino estaría acá. No lo tenemos porque estamos viendo las tres túnicas. Y finalmente la túnica vascular tiene el iris, acá y en este lado, que regula la entrada de luz al ojo. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues, si hay mucha luz, el iris se cierra. Si hay poca luz, el iris se abre. Han visto que los animales de visión nocturna tienen los ojos muy grandes, como los lemurs, como los animales australianos, muchos de ellos. Y ustedes ven cómo tienen esas pupilas grandísimas. ¿Por qué? Porque al ver de noche hay poca luz,
se abren al máximo las pupilas para captar. Generalmente se ve alcanzan a ver con la luz de las estrellas. O sea, si no haya luna, las estrellas alcanzan a emitir luz para las aves nocturnas y ella se puede más o menos guiar. Si es muy oscuro, utilizan también el radar como hacen los murciélagos. Entonces, en resumen, tenemos la túnica vascular como la segunda túnica formada por la coroides con abundantes vasos sanguíneos, el cuerpo ciliar formado por el músculo ciliar, los procesos ciliares y la parte plana del cuerpo ciliar, y el iris, que le da el color a los ojos, por eso se llama iris, porque el arco iris tiene diferentes colores y cuando descubrieron las diferentes especies de humanos, los que viven en los Países Bajos o muy al norte tienen ojos claros, azules, claros, y así van aumentando el color por el número de melanocitos que tenga el iris, a verde, a amarillo, a caoba claro, a oscuro, etc. Si vamos hacia allá, entonces miramos que encima de la túnica vascular aparece la tercera capa del ojo, que se llama la túnica nerviosa. Entonces, una túnica fibrosa, una túnica vascular y una túnica nerviosa. La túnica nerviosa no va a abarcar todo el globo ocular. Si nosotros vemos la túnica fibrosa, llega hasta acá. La túnica vascular llega también por acá hasta el cuerpo ciliar. Pero la túnica nerviosa llega hasta este sitio y ahí termina. Este sitio se conoce como la ora serrata, ora sin H, porque forma un aro en el corte de frente. Aquí estamos viendo el corte de lado. Pero si yo lograra voltear el ojo de frente, entonces vería el iris como el disco redondo, vería la ora serrata alrededor de toda la parte de los 5/6 del globo ocular, etc. ¿Qué accidentes importantes tiene la túnica nerviosa? Entonces tenemos que ella tiene una depresión en este sitio donde la retina se vuelve más pequeña. Túnica nerviosa es igual a retina. Donde la retina se vuelve más pequeña, como lo vemos acá. Se llama la mácula. Y en el centro de la mácula hay bastones que son células que ven muy bien la luz brillante y la luz del día. Entonces, ese punto se llama la retina central, formada por la mácula y la fóvea, y es el punto de máxima agudeza visual para detallar los objetos o para detallar algo en un objeto que nos llame la atención y que queramos discriminarlo muy bien. Ese objeto estaría situado acá. Es lo mismo que cuando uno en un salón de clase ve un montón de personas, de estudiantes, y de pronto ve por allá que el hijo de uno que es estudiante está metido en medio de la masa y uno lo ve y él lo mira. En ese momento la cara de él está acá en la retina central. Y todos los demás estudiantes y el salón están en la retina periférica que llega hasta la hora serrata. Entonces hay una retina central y una retina central, perdón, acá y una retina periférica. Y hay una parte donde no hay retina, que es donde está el nervio óptico. Se conoce como la papila óptica o el punto ciego. En bachillerato le dicen a uno que el punto ciego. Como ahí no hay receptores, está saliendo el nervio óptico. En el campo visual que ustedes tienen al frente, hay algún punto que ustedes no están viendo. ¿Y por qué? Porque está localizado aquí en este punto. Pero es difícil localizarlo, toca hacer un experimento con una crucecita en un papel, irla acercando, irla mirando hasta que desaparezca. Cuando desaparece quiere decir que la tienen en esa parte, ¿sí? En parte del punto ciego. Por fuera de la esclera, entonces se van a insertar los músculos extrínsecos del ojo. Los músculos extrínsecos del ojo serían los rectos anterior, lateral, medial, serían los oblicuos, el oblicuo mayor y el oblicuo menor, todos esos músculos inervados por el tercer par craneal. Pero además de los músculos extrínsecos, existen los músculos intrínsecos. Sería el músculo ciliar, que ya se lo nombré, está dentro del ojo. El músculo del iris, que es el músculo dilatador de la pupila, que está dentro del iris, acá y acá. Y en la parte central nosotros tendríamos el músculo esfínter o músculo constrictor de la pupila.
estaría acá. Esos músculos son de origen ectodérmico, en general es músculo liso y más que músculo liso está formado por células mioepiteliales que se unen unas a otras, que están insertadas ahí en como una segunda capa del iris. Algo importante para recordar es que este músculo del iris, que son dos, el dilatador y el constrictor de la pupila, y el músculo ciliar que interviene en el proceso de la acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Que cristalino se elongue o se abombe para poder dar foco. Se llama la acomodación de la imagen para poderla ver nítida, si está a lo lejos o si está de cerca. Entonces, esos músculos son de origen ectodérmico y son manejados por el componente parasimpático del tercer par craneal. El único que no es manejado por el componente parasimpático es el músculo dilatador de la pupila, porque ese está conectado al sistema simpático, que se abra la pupila. Pero el músculo esfínter, que está en la punta del iris, constrictor de la pupila, está conectado al parasimpático para que la pupila se cierre más y nosotros podamos hacer una mejor siesta, ¿sí? Antes de... Eso es lo relacionado con las capas del globo ocular. Acá estamos viendo otra vez el globo ocular, entonces estaríamos viendo que la fibrosa sería esta superficial, que el iris está por acá, que el cristalino, que la córnea está en la parte anterior, esta bomba y es transparente, que por aquí empieza a aparecer la conjuntiva y que por aquí vendrían los párpados, pero que no los vemos. La retina está desprendida de su sitio. Entonces podemos ver con algo de detalle, podemos ver nosotros esta parte anterior, pues, o sea, la córnea, el iris de pronto acá, esto de acá, el aparato y todo lo que nosotros observamos en este lado, ¿sí? Lo podríamos ver acá. Entonces acá vemos que este es el mundo exterior, este sería el frente, entonces acá está la córnea, observen la córnea, tiene 5 capas, ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. En este ángulo la córnea muere, se llama el limbo esclerocorneal, porque termina la córnea y empieza la esclera. La esclera está en verde, la esclera que es de la tónica fibrosa, es muy ancha, como ustedes ven, a cerca de 1 milímetro, resistente, colágeno 1, que es el mismo del hueso, y de la hermis de la piel, con mucha resistencia. Nos venimos hacia acá, observamos que por encima de la córnea, el epitelio que cubre la córnea se levanta y forma la conjuntiva. Entonces la conjuntiva ya no está pegada así directamente aquí al tejido conectivo, sino que se levanta y hay tejido acá conectivo laxo y vasos sanguíneos. La conjuntiva sigue su camino así, pero de pronto se devuelve por el párpado, ¿cierto? Se devuelve por el párpado. Entonces hay una conjuntiva que es la conjuntiva ocular y otra conjuntiva que es la conjuntiva palpebral. Examinemos ahora el iris. Entonces, el iris que, bueno, el cuerpo ciliar viene de acá. Acá vemos la hora serrata donde termina la retina. Ya la habíamos percibido. Nos vamos hacia adelante y nosotros vemos entonces cómo está la parte plana del cuerpo ciliar que tiene un epitelio no pigmentado y un epitelio pigmentado. Y vemos la parte montañosa oplicata, que son los procesos ciliares, que también tiene un epitelio no pigmentado y pigmentado. Se cuenta que está por detrás del iris. Y aquí está el músculo ciliar. El músculo ciliar es el músculo liso de origen ectodérmico, más los procesos ciliares, que es esto, más la parte plana, forman el cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar sería esto, esto y esto. Importancia del cuerpo ciliar. En el epitelio ciliar se produce el humor acuoso. Es el líquido que está en la parte anterior del ojo, que llena esto que llama la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, y la cámara posterior, que está entre el iris y el cristalino, que es mucho más pequeño. El humor acuoso se produce ahí, por ese lado. Y se viene por este lado, por la cámara posterior, llega a la pupila y por la pupila pasa a la cámara anterior.
Una vez llena la cámara anterior, abomba la córnea, que crea una presión para mantener todo redondo. Viene y desemboca aquí, en el conducto de Slem, como dice ahí. Podemos decir que el humor acuoso tiene una circulación. Esa circulación es constante y tiene que ser continua. Se produce aquí y se desagua acá. Si acá en esta parte se llega a tapar, entonces no se desagua. Entonces aumenta la presión en la cámara anterior y no hay desagüe. Y sigue produciendo. Es como una llave que está abierta y no tiene desagüe. Entonces sigue llenando el lavamanos y luego se va a ver a regar el agua, pero acá no se puede regar, sino que aumenta la presión y la presión aumenta sobre la córnea, la empuja hacia allá. Y el humor se mete en la córnea y le da hinchazón a la córnea, pero la palabra hinchazón nosotros la reemplazamos por edema. Entonces se edematiza la córnea y de pronto los colores de las luces van a adquirir el color del arco iris porque se dobla la luz blanca. Eso es un síntoma de alta presión intraocular, pero ya sería extremo. Ahora, ¿qué hace la alta presión acá? Pues la alta presión de la cámara anterior, como no se puede drenar, se viene a la cámara posterior. Estamos hablando acá, la alta presión acá, se viene acá hacia atrás también. Y empuja el cristalino hacia allá. La presión es muy alta, el cristalino se empuja hacia la parte de allá. Como aquí está el humor vitrio al ser empujado aumenta la presión del humor vitrio. Aquí sigue aumentando la presión, hasta que se forma una alta presión en todo el globo ocular que va a buscar el sitio más débil para escaparse. Y ese sitio es el nervio óptico, donde la túnica fibrosa está perforada por pequeños agujeritos. Donde la túnica fibrosa se llama lámina quirigosa. Quirigosa quiere decir como un colador. Por esos pequeños paqueticos van saliendo paqueticos de axones para formar el nervio óptico. Si la presión se concentra aquí, con el tiempo se destruye el nervio óptico. Eso se llama glaucoma, alta presión intraocular. Hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Pues se podría hacer lo siguiente. Primero, utilizar gotas para que no se produzca tanto humor acuoso. No se produzca humor acuoso. Si no se produce acá, pues la presión disminuye porque, pues, aunque no hay cómo drenarlo, pues no se está produciendo como para aumentar la presión intraocular muy alta. ¿Cómo se destapa el conducto de Slem? Por medio de cirugía ocular, por medio de rayos láser, se logra destapar y se logra que el drenaje adecuadamente, pues no va a quedar igual, pero que se haga. El conducto de Slem está alrededor de toda el limbo. Mire, este es el limbo esclerocorneal. ¿Sí? Aquí vemos la esclera cubierta por la conjuntiva. La conjuntiva viene por acá, cubre la esclera y se mete por detrás de los párpados, cubre los párpados hasta la parte de adelante. Por eso hay una conjuntiva que cubre el ojo que se llama conjuntiva ocular y una conjuntiva palpebral. Y allá al fondo de los párpados, ¿sí? Ustedes van a encontrar, miren, cuando ustedes abren el ojo, ustedes, ¿sí? La conjuntiva ocular, mira, acá está la pupila, el iris, acá estaría el limbo, donde termina la córnea y empieza la esclera. Pero la esclera está cubierta por una membranita, que es el epitelio que continúa con la córnea y tejido conectivo, cubre la esclera y vasos sanguíneos y se devuelve por esta parte, por el párpado, ¿cierto? Fondo de saco conjuntival. En este lado les estoy mostrando nuevamente el aparato ciliar. Pero entonces antes de ir al aparato ciliar, sigamos acá para no llevar el orden, ¿no? El aparato ciliar estaría aquí, aquí estaría el iris. El aparato ciliar saca unos hilos que van a cristalino para que cristalino se abombe, o sea, para que se aplane, o sea, se vuelva más
pueda enfocar hacia el infinito, tiene que estar plano para dar foco, o para que el cristalino se recoja y se abombe y pueda dar foco a objetos que están cercanos, como el computador, como cuando está leyendo un libro, cuando está viendo, ¿no? Empecemos nosotros a ver algo de la córnea. Entonces, la córnea que está acá tiene 5 capas. Tiene el epitelio anterior de la córnea, tiene una capa sobre la cual descansa que se llama la membrana de Bowman, tiene el estroma de la córnea, tiene la membrana de Semen, no lo copien todavía, y tiene el epitelio posterior de la córnea. Aquí está la gráfica. Es un medio totalmente transparente, entonces tiene el epitelio anterior de la córnea, lo vemos acá. Es un epitelio que tiene varias capas, unas 5 capas. Encima de él están las lágrimas, constantemente mantienen húmedo el epitelio. La segunda capa de la córnea es esta, la membrana de Bowman, también llamada membrana limitante anterior, sobre la cual descansa el epitelio y sirve para nutrir el epitelio. La tercera capa de la córnea es esta, el estroma corneal, que tiene estas células llamadas queratocitos, las cuales fabrican el estroma de la córnea, que está hecho de colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, y tiene sustancia fundamental como el glucosaminglicano, como los glucosaminoglicanos, especialmente en la córnea tenemos el dermatán sulfato. Sigamos mirando entonces las capas de la córnea. Bueno, en esta no la podemos observar igualmente, entonces vamos a ir a las anteriores. Antes de eso quisiera mostrarles este dibujo tridimensional que nos da más idea de lo que estábamos nosotros hablando. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de la córnea de sus estratos. Vamos a terminar esa idea porque entonces se me da un poco de desorden. Hasta arriba. El epitelio anterior de la córnea, la membrana de Bowman, el estroma de la córnea, que es el más ancho. Si se llega a dañar el epitelio, por lo menos en quemadura de pólvora, en raspadura, en trauma, y se llega a romper la membrana de Bowman o se llega a gastar y se compromete el estroma, la córnea se blanquea formando un leucoma, y ese leucoma, si es muy grande, amerita un trasplante de córnea. Cuando se daña el estroma, están los queratocitos, que son las células que producen el estroma corneal. Los queratocitos son fibroblastos modificados. La cuarta capa de la córnea es esta que llama la membrana de Semen o membrana limitante posterior de cemento, sino de cement. La membrana de Semen y el epitelio posterior de la córnea estaría en ese sitio. Si la queremos ver al microscopio, como la tenemos en las figuras de ojo enumeradas, pues después de este, o sea, el siguiente laboratorio, que es cuando entremos de vacaciones, pues vamos a poder ver mejor tenemos un laboratorio para ver la muestra histológica. Mira, aquí estaría el epitelio anterior de la córnea, aquí estaría el aire, el epitelio anterior, la membrana limitante anterior, todo esto sería el estroma de la córnea. Acá observamos la membrana de semeno limitante posterior y el epitelio posterior de la córnea. En resumen, podemos decir, hay un epitelio anterior de la córnea y un epitelio posterior. Una membrana limitante anterior y una membrana limitante posterior. Y en medio de esto se encuentra el estroma corneal con sus queratocitos, con su colágeno tipo 1. La córnea es transparente debido a que está hecha de muchas láminas que están giradas a 90 grados. Y esto hace que se anule el índice de refracción y que nosotros podamos ver la córnea, ¿cierto? Vamos a irnos hacia esta parte de acá. Bueno, de la túnica fibrosa, ¿qué podemos ver más? Entonces podemos observar acá en este lado
Nosotros estamos viendo la túnica fibrosa. Acá viene la córnea, mire el epitelio posterior, las membranas, el estroma, vea el epitelio plano bien pegado. Y aquí llegamos al limbo, o sea, donde empieza la parte blanca del ojo, el limbo esclerocorneal. Vemos cómo el epitelio se levanta y aparece tejido conectivo y esa es la esclera. Esta es la conjuntiva, ese epitelio que se levanta, que protege, que está por encima de la esclera, pero que cuando viene por acá da la vuelta y se devuelve por el párpado. Es una membrana de protección. Si miramos hacia adentro de la córnea, entonces observamos nosotros acá cómo está el iris en parte y cómo está lo que drena el humor acuoso hacia acá, hacia el conducto de Glenn, para que sea drenado. Nosotros puede ser cierto. Mire la conjuntiva como está hecha. Ya estamos hablando de las conjuntivas. Epitelio, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, etcétera. Ahí es donde nosotros solemos buscarle el mugre al paciente, el cuerpo extraño, la esquirla, muchas veces fastidia bastante. Nosotros podemos ver aquí cómo estamos sobre el ojo y la conjuntiva viene acá y se devuelve por el párpado. Esa sería la conjuntiva palpebral. Y acá está algo de la glándula lacrimal. Las conjuntivitis, que es algo muy común que uno puede ver, que le puede dar a uno, entonces vienen con picazón, con ardor, con lacrimeo, enrojecimiento, dependiendo. Costras en las pestañas, que le dicen que pichas, que amaneció con pichas, le dicen que amanecen los ojos pegados. Secreciones en los ojos se refiere más que todo a eso. Por lo menos, esta conjuntivitis es una conjuntivitis bacteriana. ¿Por qué? Porque está en un solo ojo. Entonces, cuando son virales, otras están en los dos ojos. La conjuntivitis bacteriana necesitan gotas con antibióticos y pueden demorar entre 3 o 4 días y complicarse. Generalmente se tapa el ojo. Esta conjuntivitis de esta niña es una conjuntivitis alérgica. Vemos que este ojo no está tan rojo como este, pero la alergia está afectando más a este. Entonces, se tiene que utilizar gotas que tengan antiinflamatorios, como la dexametasona, ¿sí? Y las conjuntivitis virales, que son como las más frecuentes, entonces igualmente, pues, no necesita darle nada, sino que esperar que le pase la virosis, que es 3 o 4 días, generalmente. Acá estamos viendo algo de lo que estábamos viendo ya de la túnica fibrosa para ver lo que es la esclera. Entonces la esclera está formada por colágeno muy regular, tejido conectivo denso, sin vasos sanguíneos para proteger el ojo. Vemos que aquí empieza la túnica, la siguiente, la vascular, y de pronto allá habría otra cosa, pero no, solamente es para que ustedes vean esa esclera cómo está formada, ¿cierto? O sea, es la gran resistencia. Y la córnea igualmente, pero es transparente, ¿sí? La segunda túnica del ojo, nosotros la estamos viendo acá. Entonces esta es la esclera, es esta, la túnica vascular. Vemos cómo está bastante pigmentada y tiene bastantes vasos sanguíneos, los podemos observar acá. Entonces tiene la lámina supracoroidea, la capa coriovascular y esta delgadita que está acá se llama la capa coriocapilar. O sea, la esclerótica tiene esas tres partes. La lámina supracoroidea, la capa coriovascular y la capa coriocapilar. Seguimos entrando a la parte posterior, ¿no? Entonces vemos nosotros la retina. La retina tiene 10 capas. Y esas 10 capas, para nombrárselas, pues ahí tienen con sus nombres. Pues están en inglés, tenemos nosotros. Primera capa es el epitelio pigmentado de la retina. Aquí se le dice pigmented cells, ¿sí? Células pigmentadas. Es un epitelio cúbico. Segunda capa, la capa que recibe la luz, se llama la capa de los receptores. En ellas tenemos unas células gruesitas que se llaman los conos, que son de 3 colores, los colores primarios, amarillo, azul y rojo, pero más que amarillo es verde el que se ve en la retina, que no es primario. Hay 120 millones de bastones
por unos 6, 7 millones de conos. Los bastones es para ver de noche, los conos es para ver de día, pero esos son de los colores primarios. Y observamos, la primera capa sería el epitelio pigmentado de la retina, la segunda serían los receptores de los conos y bastones, la tercera sería esta rayita, se llama la membrana limitante externa. La cuarta sería esto, los núcleos de los conos y bastones, que se llama capa nuclear externa. Todo eso es externa porque se acerca a la esclera, ¿sí? La quinta capa sería esta calle blanca que está entre estos dos tumultos de núcleos. Se llama la capa plesiforme externa. Entonces, cuando los conos y bastones reciben la luz aquí, en los receptores, sucede una fotorreacción como en las cámaras fotográficas. El pigmento se desdobla, crea una corriente nerviosa, el cono y el bastón se despolarizan. El cono va desde acá y el bastón va de acá hasta acá. Cuando se despolarizan, estas neuronas que están acá, que llaman neuronas bipolares, mandan la dendrita y tocan el cono o el bastón, que está despolarizado. Entonces, al estar despolarizado, le transmite corriente eléctrica a esa dendrita de la célula bipolar y empieza el proceso de transmisión de la información del potencial de acción debido a la luz. Inicia aquí con la reacción, se despolariza todo el cono o bastón y se lo da a la dendrita de la neurona bipolar. La neurona bipolar está en esta capa. Entonces, esta capa se llama plesiforme externa y esta se llama granular interna. Es la primera interna, la granular interna. Entonces la repito, miren. Epitelio pigmentado, capa de receptores de conos y bastones, membrana limitante externa, capa granular externa, que son los núcleos de los conos y bastones, capa plesiforme externa, que tiene la dendrita de las células bipolares buscando la información de los conos y bastones, capa nuclear interna, tiene un montón de núcleos, pero los más numerosos son los de las células bipolares. También en la capa nuclear interna existen las células horizontales que están aquí arriba y no se pueden distinguir, o neuronas horizontales, y las neuronas amacrinas que estarían en este lado inferior, tampoco se pueden distinguir. Y la célula de sostén, o la célula neuroglia oblía de la retina, que estaría aquí en el centro. Es una célula alargada que cubre toda la retina hasta acá y hasta allá con sus prolongaciones. Se llama la célula de Müller. Mire lo que he escrito, ¿cierto? Müller es del alemán. Tiene dos punticos en la U. La capa granular interna, en resumen, tiene 4 tipos de células. Células bipolares, células horizontales, células amacrinas y células de Müller, que son las células de la neurona. Acá en esta parte de acá, nosotros podemos observar si esta es la plesiforme externa, esta es la plesiforme interna. Pero antes de que usted vea la plesiforme interna, mire que hay otra hilera de núcleos. Una gran hilera de núcleos acá. Otra hilera de núcleos menos numerosa acá. Y una hilera de núcleos menos numerosa acá. Esta hilera de núcleos se llama las neuronas ganglionares o las células ganglionares. Entonces, esta capa que había quedado pendiente, la plesiforme interna, está formada por los axones de las neuronas bipolares. Mire, esto es una neurona bipolar y bota una mechita para allá del axón, hasta acá. Y las dendritas de las neuronas ganglionares. Entonces, unas son de la neurona bipolar y una dendrita de la neurona ganglionar se acercan y queda un espacio entre ellas, muy pequeño, de 20 nanómetros. Entonces, ¿quién me puede decir qué sucede en ese punto? Donde se tocan esas dos estructuras. ¿Qué sucede, por favor? ¿Una sinapsis? Muy bien. Ahí sucede la primera y verdadera sinapsis entre un axón y una dendrita. Pero entonces, ¿quién me podría decir qué sucede cuando la neurona bipolar saca su dendrita y toca el cono acá que está despolarizado? ¿Eso sería una sinapsis, sí o no? Bueno, podría ser también, pero no está muy bien definido. Porque los conos y bastones
se consideran, más que neuronas, se consideran receptores de la luz. Son células que evolucionaron para poder ser sensibles a la luz. Y la luz es energía electromagnética que viene del sol o que viene de fuentes artificiales, es la misma luz. Entonces, le dejo para que le pregunten a sus profesores si acá entre el cono y la dendrita de la neurona bipolar, eso es una sinapsis o es una transmisión solamente de un potencial de acción. Lo que sí estoy seguro es que que la sinapsis aquí entre el axón de la bipolar y la dendrita de la gangliona, sí es una sinapsis. Me averiguan cuál es el neurotransmisor que se utiliza en esta primera sinapsis o segunda sinapsis. Ahora miremos acá. Las neuronas ganglionares, una vez han recibido la información por su axón, como usted lo puede ver, forma del nervio óptico. Entonces, la novena capa son las fibras del nervio óptico, vería todo esto. Entre más ancha sea, estamos más cerca a la salida del nervio óptico. Y por último, vemos esta rayita, que está formada por fibras de las células de Müller que atraviesan todo y mandan paticas para allá y para acá para sellar la retina. Entonces se llama la membrana limitante interna. Entonces tenemos una membrana limitante interna, una membrana limitante externa. Una capa nuclear externa, una capa nuclear interna. Una capa pleciforme externa, una capa pleciforme interna. Las otras que ya no tienen nombre doble son el epitelio pigmentado de la retina y la membrana limitante externa. Bueno, la membrana sí la tiene acá, la membrana limitante externa. Las células ganglionares. Acordaos siempre que cada axón de una célula ganglionar forma una fibra del nervio óptico y que el nervio óptico tiene aproximadamente 1.000.000 de estos axones, lo cual es imposible trasplantar todo el ojo con el nervio óptico porque es imposible unir 1.000.000 de fibras del nervio óptico al receptor del ojo, que en ese caso sería pues, esto técnicamente es imposible hacerlo quirúrgico, hacer este procedimiento quirúrgico hoy en día, pero en el futuro con la inteligencia artificial y con las máquinas posiblemente se pueda llegar a trasplantar todo el globo ocular en personas invidentes y pues sería algo maravilloso para esta gran población que en Colombia suma casi 800.000 personas que son invidentes, un gran número de personas que están en función de discapacidad. Entonces acá estamos viendo toda la pared del globo ocular. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Entonces, iríamos hacia otra parte. Vamos a mirar la luz. Ya vimos la túnica fibrosa, ya vimos la capa de la córnea, ya vimos la túnica nerviosa. Tendríamos que ir como hacia por acá. Bueno, esto es importante en la retina porque es un examen que se les hace a las personas o se examina en las personas directamente en el examen físico. El examen físico es lo que el profesional médico, después de hacerle un interrogatorio y de anotar datos y de preguntar mucho como un detective, finalmente va a revisar, hacerle el examen físico y eso se llama fondo de ojo. El fondo de ojo se hace con un oftalmoscopio, que es un aparatico que ustedes han puesto en el ojo, que el médico se acerca y mira como un reflector, y lo que estoy viendo es el fin allá al fondo de la retina, lo llama fondo de ojo, ¿cierto? Porque el fondo de ojo, yo entro por acá entra el reflector, la luz, por acá por la córnea, y la luz ilumina acá, donde lo que estoy viendo es esa parte que se ilumina de allá. Me perdí. Me perdió el fondo de ojo. Vamos a mirar por ahí. ¿Se le perdió qué? ¿El fondo de ojo? Sí, es que lo tenía ahí.
Ajá. El tapete Ah, mire, retiniano, sí. sí, acá Mírelo. está. Sí, entonces es que es importante, bueno, que sepan ustedes que cuando les miran el fondo de ojo van a ver es la salida del nervio óptico. Y eso se llama la papila óptica, la salida, ¿no? Entonces, ¿qué vemos también? Que por el centro del nervio óptico emerge la arteria central de la retina y la vena central de la retina. Esos vasos utilizan la papila y el centro del nervio óptico para entrar. Recuerden que vienen de la arteria oftálmica, que es rama a su vez de la arteria maxilar interna. Cuando ustedes vean esas partes. Entonces, esta arteria es importante porque según cómo esté, nosotros podemos saber si la persona tiene hipertensión arterial, si la hipertensión arterial le empezó hace poco o si la hipertensión arterial es de vieja data. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esas arterias se vieran como con unos hilos de cobre por dentro, que si se vieran como salchichitas, no así rectas, uno podría decir, esta persona sufre de la presión arterial hace 3, 4, 5 años y ni siquiera sabía, ya los daños están hechos. Tiene una retinopatía hipertensiva grado 3 o 4. Pero la hipertensión no solamente le va a hacer daño acá, sino le va a crecer el corazón y le va a dañar los riñones y muchos órganos que llaman órganos blancos. Entonces hay que estar pilas con eso de la hipertensión arterial en estos casos. Vamos nosotros entonces a continuar por acá para analizar otros aspectos. Entonces vamos a ver lo que es el cuerpo ciliar y cristalino, pero para eso quería mostrarles un dibujo tridimensional eh, que lo expresa todo. Me ha gustado bastante, que es este. Entonces ustedes en este dibujo tridimensional, ustedes dicen, bueno, acá arriba veo una cúpula sobre el iris, que es la córnea. Ya sé que tiene 5 capas y que la capa interna es el epitelio plano o el epitelio posterior de la córnea. La córnea termina acá en esto que llama el limbo esclerocorneal. Por ahí hay un surco por donde se mete el conducto de Glenn para drenar más profundamente. Luego me vengo hacia acá, hacia este lado, que haría la red trabecular, no se ve bien, y veo el iris. Veo el iris, cuando lo veo en este corte, veo el corte de lado como una moneda y aquí la parte, la cara anterior. Entonces, te das cuenta que el iris no es así como tan plano. Tiene como montañitas y valles, ¿sí? Montañitas y valles. En este lado de acá se ve el músculo dilatador de la pupila. O sea, este músculo, cuando se contrae, el iris se recoge. Entonces, la abertura se agranda. El músculo dilatador de la pupila. Porque los músculos no se refieren al iris, sino a la pupila. Y aquí en el centro, arriba del iris, está el músculo constrictor de la pupila. Ese no va así como los rayos de una bicicleta, de arriba a abajo, no, ese va dándole vueltas. Entonces, cuando el músculo se contrae, ese aro que forma se vuelve más pequeña, más pequeño, y la pupila se cierra. Ese lo maneja el parasimpático. O sea, el componente parasimpático del tercer par, o nervio de Eddingers y Westphal, ¿sí? Lo mismo que Este de acá, el músculo dilatador, lo maneja el sistema simpático porque yo lo contraigo para que la pupila se abra y yo poder salir corriendo y escapar o mirar mejor cómo voy a pelear y todo esto. Si yo quiero cerrar la pupila, pues el simpático tiene que estar totalmente relajado. Este tiene que estar totalmente relajado y este empezarse a contraer, como es circular, el círculo cuando se contrae se hace más pequeño, entonces pues más miosis. Ahora miremos debajo. Esta es la cámara anterior y esta sería la cámara posterior. En la cámara posterior tenemos los procesos ciliares. Y luego tenemos la parte plana del cuerpo ciliar, miren acá, hasta llegar a la hora serrata de la retina. No llegamos. Todo esto es el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar estaría formado por el músculo ciliar, tiene fibras oblicuas, longitudinales y transversales. No es tan sencillo. Encima del músculo ciliar está el proceso ciliares, que estarían en este sitio.
Y de los procesos ciliares salen unos hilos de colágeno muy numerosos. ¿Hacia dónde? Hacia el ecuador del cristalino. Se llama el aparato suspensorio del cristalino o la zónula del cristalino. Eso es. Al examinar los procesos ciliares. Espera un minutico. César. César. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Señores, señoritas. A ver si me sirve la cámara así. Hola, buenos días a todos. ¿Tienen preguntas? Mientras vuelve el sonido, ya va a llamar al profe a ver qué le pasó. Está sin sonido, César. Sí, ya regresé. Ah, listo. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando de que el músculo ciliar tiene diferentes disposiciones. No queremos volvernos oftalmólogos, sino que ustedes comprendan. Como este músculo está alrededor, cuando este músculo se contrae, el músculo ciliar se contrae, como es de disposición circular, se hace el diámetro menor y se aflojan los hilos de colágeno del aparato suspensorio. O sea, cuando el músculo se contrae, el cristalino se relaja. Siempre es lo contrario. Porque uno siempre pensar que si el músculo se contrae, entonces que el cristalino se estira, se aplana. Aquí es al revés. Si el músculo se contrae, como el músculo está, bueno, voy a mostrarles como en una imagen acá, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven que yo tengo los dedos así, ¿sí? Y que mis dedos son fibras musculares, están en esta disposición, ¿no? Si mis dedos, que son fibras musculares, se contraen, cada dedo se hace más corto, lo mismo que todo eso. Entonces, si ellos se contraen, miren, el diámetro se reduce, ¿sí ves? Ahora, si las fibras musculares se relajan, mire, se vuelve más larga, el diámetro se aumenta. En este caso, ¿qué pasa? El músculo se contrae, como está, se contrae, el diámetro se hace más pequeño. Y al hacerse el diámetro más pequeño, estos hilos se destiemplan. El músculo se contrae, estos hilos se destiemplan y el cristalino se abomba. ¿Por qué? Porque el cristalino siempre lo están estirando. Si yo cortara estos hilos, él se abombaría al máximo, porque es elástico. Pero le estamos haciendo este movimiento hacia allá y hacia acá. Hacia acá lo aplanamos para ver al infinito. Y hacia acá relajamos para ver de cerca. Lo increíble es que el enfoque es perfecto. Si usted quiere enfocar a 1 metro, a 1,20 m, a 1,50 m, a 1 metro. Después de 3 metros se ve al infinito. O sea que después de 3 metros no hay que enfocar. Ese es el límite y ese es el límite que tenían de las cámaras fotográficas para tomar, hicieran todas a más de 3 metros para que no quedaran borrosos. Hoy en día con los smartphones, todo eso son cosas del pasado, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos ver acá de las que no hemos visto? Entonces, es una fotografía muy diciente para cuando ustedes estén estudiando y verlos. Las capas del iris, para concluirlas, sería entonces el epitelio posterior pigmentado del iris. Por aquí lo tenemos, el epitelio pigmentado, este es el iris. El músculo dilatador estaría por acá. Acá tenemos el estroma del iris. Y aquí tenemos el borde marginal anterior del iris. Esta sería la cámara anterior. Allá arriba estaría la córnea. Y esta es la cámara posterior. Aquí vemos los procesos ciliares. Y aquí vemos el músculo ciliar. Vemos que los procesos ciliares por encima tienen una capa clarita. Vean,
una capa clara de células cúbicas. Eso se llama el epitelio no pigmentado y produce el humor acuoso. Acá también la vemos. Epitelio no pigmentado y produce el humor acuoso. El humor acuoso llena todo esto, llena la cámara posterior y luego por la pupila pasa a la cámara anterior y llena todo esto y se drena por el conducto de Slen, por esta parte. Si no se drena, recuerden lo que le estaba hablando, va a formar el glaucoma. Vamos a mirar entonces. Es como una misma vista donde estoy viendo ¿no? La córnea, acá el limbo, acá veo el iris y la córnea, esta es la cámara anterior. Aquí está el conducto del Lenz por donde se drena el humor acuoso. Este es el iris, entonces el iris tiene el epitelio posterior del iris, el músculo que no se ve muy bien, el estroma del iris, donde hay melanocitos que le dan el color a los ojos, y el borde marginal anterior, que es la capa que limita con la cámara anterior. Detrás del epitelio posterior del iris está la cámara posterior. Acuérdense que tanto cámara anterior como cámara posterior pertenecen al compartimento anterior del ojo, que va delante del cristalino. El cristalino vendría por acá, no se ve. Pero estos procesos ciliares le mandan pitas de colágeno que no son flexibles. El colágeno no se puede deformar. ¿A dónde? Al ecuador del cristalino. ¿Qué es lo que se va a deformar? El cristalino. ¿Se va a volver plano o se va a bombar, ¿cierto? Entonces, acá en este lado tenemos el iris en la parte de abajo, con sus capas, epitelio pigmentado, muscular, estroma del iris y borde marginal anterior. Acá lo tenemos en la punta del iris, el epitelio posterior del iris, el músculo constrictor que está en la punta, el estroma con los melanocitos que da el color al ojo, algunos vasos sanguíneos, el borde marginal anterior. Para recalcar más los procesos ciliares, el epitelio no pigmentado, que produce el humor acuoso, y el epitelio pigmentado, que es como una continuación del epitelio de la retina. El cristalino, véalo cómo tiene forma así como de una nave espacial, ¿cierto? Con su ecuador. Tiene las fibras de cristalino, tiene el núcleo y sobre todo tiene un epitelio en la parte anterior. Se llama el epitelio anterior de cristalino, que origina las fibras de cristalino a través de toda la vida. Característico de este órgano es que tiene una cápsula que lo cubre por la parte anterior y por la parte posterior. Es muy elástico porque tiene que aplanarse y contraerse continuamente para dar foco. Y cuando él se enferma, se vuelve opaco, se llaman cataratas, cataratas de cristalino, es el nombre común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo y poner un lente nuevo en ese sitio. Ese lente nuevo tiene foco al infinito, entonces para ver de cerquita nos toca con gafas. Pero nos va a curar porque la persona puede tener una imagen completamente blanca delante de él que le impida deambular o ver la visión, y esto va a ser muy cómodo, ¿no? El cristalino es totalmente transparente. Yo por eso les aconsejo, si ustedes quieren aprender más de esto, compren un ojo de vaca en la plaza y un equipo de disección se reúne entre 2, 3 y empiezan, sacan los músculos extrínsecos, sacan el globo ocular, empiezan a romper, a mirar suavemente y van a ver todas las estructuras porque esto es macro, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa podríamos mirar nosotros. El cristalino lo vemos así. Esto sería la cápsula de cristalino, este sería el epitelio cúbico o el epitelio anterior de cristalino y acá abajo serían las fibras de cristalino. Volvemos a ver toda la pared de la retina, ya la habíamos visto, lo mismo acá, entonces estamos viendo la esclera, la vascular y las 10 capas de la retina. Por acá, de pronto en alguna parte se nos quedó algo, de pronto no, en la primera parte, y es las células que reciben. Bueno, estos por lo menos son tumores que a veces dan en la retina. Se llaman retinoblastomas porque quedan algunos focos de neuronas inmaduras o tienen que ver con alguna parte genética. No sé, la doctora Clarita, ¿qué tanto sabe de estos retinoblastomas?
las malformaciones y de las enfermedades. Pues ahí lo que estamos viendo, estas fotos que muestran estos cuadros tan dramáticos, como este exoftalmos, que prácticamente el ojo se pierde, lo que estamos viendo es una tumoración, ¿sí? Un proceso que puede ser infeccioso, como a veces nos llegaban aquí al hospital, ya estos casos casi no se ven, muy contadas ocasiones, o es un tumor. Puede ser un tumor muscular, un rhabdomyosarcoma, o puede ser un retinoblastom. Los retinoblastomas que son unilaterales son los retinoblastomas esporádicos. Bilaterales son muy raros, hay un pequeño porcentaje de casos heredados. Y se ve sobre todo en niños, se pierde la visión por el ojo afectado. Imagínense si están afectados los dos. Hoy en día tenemos la posibilidad de darles tratamiento, hacerles radioterapia en muchos casos. A veces se hace estudio genético cuando la historia familiar nos da como ese indicio o cuando es bilateral. En los otros, aquí lo que vemos es la luz de la lámpara de hendidura, que está mostrando el tapete retiniano, el fondo de ojo. Sí, no. Esto que está mostrando aquí es que se ve algo, ¿no? Se ve algo de cómo cambia la retina. Una retina normal generalmente es rosada, normalmente en las lámparas de hendidura. Los oftalmólogos, ese es el ejercicio que hacen con la lámpara de hendidura. Estas valoraciones deben ser hechas por médicos oftalmólogos. El optómetra es el fisiólogo del ojo, pero el médico del ojo es el oftalmólogo. El fisiólogo lo que habla es sobre los lentes y le dice a uno qué tan normal está o no la visión de uno. El médico es el que hace este tipo de diagnósticos. Aquí también vemos una serie de compromiso allá en el tapete retiniano, muchas veces. Este parece que está en cirugía, porque aquí veo como una pinza de separación. Cuando entra uno a estas lesiones blanquecinas sobre el tapete retiniano, hay que descartar procesos infecciosos por hongos o hay que descartar tumores del nervio óptico de difícil manejo. Tristemente, muchas de estas patologías que el profe les ha mencionado afectan particularmente niños. Y digo tristemente porque muchas veces hay compromiso de la visión. Entonces, vivir uno sin un sentido es dramático. Sin embargo, la resiliencia humana nos lleva a adaptarnos a las circunstancias, a aceptar esas condiciones y aprender a vivir en esa situación tan terrible. Cierren los ojos un momento e intenten comunicarse con el mundo exterior a través de los otros sentidos. Difícil. ¿Y cómo manejan estos niños tan pequeños, cómo los manejan? Porque ellos como que no comprenden qué es lo que está pasando en el fondo, ¿no? Ajá, cierto. No se comprende y, claro, ahí papá y mamá son claves en el proceso y el tejido social, ¿no? El niño es una maravilla, el niño se adapta con facilidad a los entornos agresivos, por ejemplo, como esto, vivir sin un sentido. Aquí no vemos ningún caso de compromiso a nivel del desarrollo del globo ocular, como ocurre en una entidad genética que causa dismorfología, que es el criptoftalmos, que es el mal desarrollo del globo ocular. Entonces son pacientes que definitivamente no tienen ojos, son los pacientes que se vuelven candidatos para las nuevas terapias que hay ahorita en ensayo, que es instalar pequeños chips en el cerebro y como un sistema de cámaras intentando llevar los estímulos visuales, los pocos, al área de la visión, en el área occipital. Eso ya se hace.
y lo colocan a veces externo, a veces interno. Aquí en Colombia, no se ha hecho todavía. Yo he visto eso en artículos, es lo que les puedo decir. O sea, como yo leí que, o sea, más que una comunicación con el mundo exterior, se está creando como un sistema donde ellos puedan ver como una cámara de computador y donde le puedan empezar Exacto. Ujú. a meter estímulos que logran sensibilizar la corteza visual, pero el problema siempre está dado es que en que la corteza visual ya está atrofiada, porque como no ha Sí, recibido estímulo durante muchos años, entonces sí, ya no es apta como para recibir esa información. Tocaría hacerlo tempranamente, ¿no? En estos casos. exacto. Eso también sucede, eso que el profe les ha mencionado, también suele suceder que haya como una atrofia a nivel del área de la visión. Eh, no sé si ustedes han visto Viaje a las Estrellas. Ahí hay un, un teniente de vuelo, un afro, que utiliza un sistema de visión computarizada, electrónica. Eso es lo que hoy en día se está ensayando hacer. O sea, eso ya se está volviendo una realidad. Esos son formas de solucionar este tipo de adversidades para que la gente de alguna manera se pueda conectar con el medio exterior por la parte de la visión. La visión nuestra y el oído es lo que nos hace distintos al resto de los otros mamíferos, además del desarrollo del lenguaje. Aunque cada, cada grupo animal tiene su propio lenguaje, eh, es a través de la audición y de la visión cómo nos comunicamos. Se abre los ojos, ve el sol, inmediatamente su cerebro se activa, empieza el ritmo circadiano y demás. Entonces es uno de los 5 sentidos son claves. Cualquiera que nos falte nos limita en nuestro contacto con el mundo exterior. Sí. Bueno, ya para terminar, pues hablarles un poco del párpado. Entonces, el párpado tiene Ujú. acá la córnea, hablábamos que aparece la conjuntiva, entonces aquí está la esclera, la conjuntiva se levanta, por eso los ojos se ponen rojos, porque cubren cierta parte del área de la esclera, y la conjuntiva es la que congestiona. Entonces, viene acá el fondo de saco conjuntival, eh, tenemos la conjuntiva palpebral, y el párpado, que sería todo esto. Llama la atención los siguientes cosas. La glándula de Meibomian. Esta hablábamos, una glándula sebácea, compuesta, muy larga, que va a lo largo de todo el párpado. Esto es un corte sagital. Y que va a dar materiales oleosos para que cubran la parte posterior del párpado y a la vez la conjuntiva del ojo tenga una película oleosa sobre la cual descansen las lágrimas que vienen de la glándula lacrimal. También vemos una glándula aquí que llama la glándula de Moll, que son como especie de sudoríparas modificadas. La pestaña formada en el folículo piloso tiene una glándula sebácea que se llama glándula de Seyss. El músculo orbicular de los párpados que nos permite cerrarlo, aquí lo vemos en ese corte. Y todo esto que está en verde es el ligamento tarsal, un ligamento supremamente importante porque le da dureza al párpado. El párpado es tejido conectivo denso de colágeno 1 apretado, que si bien un cuerpo extraño quiere perforar el párpado, esto no lo va a dejar para que tampoco vaya a dañar el ojo de ese tejido, ¿no? Pues, encontramos glándulas sudoríparas y el borde anterior del párpado indiscutiblemente es epidermis, o sea, es piel delgada, no hay grasa en los párpados, no se acumula grasa, no hay tejido adiposo. Y hay glándulas sudoríparas de este tipo, como lo vemos acá. Entonces, para recalcar, la parte externa, la epidermis o piel delgada, las pestañas con sus folículos y glándulas de Seyss, las glándulas de Moll que están hacia la parte cerca de la glándula de Meibomio, la de Meibomio que es glándula sebácea, nombran algunas otras glándulas como las de Krause aquí o las de Wolfram, pero no tienen importancia.
Y en esta parte de la córnea, cuando se mete un mugrecito, pues nosotros levantamos el párpado y tratamos de mirar acá y hasta el fondo de saco conjuntival. Yo como médico, pues he tenido, hay experiencias satisfactorias, es cuando le llega a uno por ahí un mecánico industrial que estaba con un esmeril y le cayeron unas esquirlas por acá adentro, llega muy, muy desesperado, eso duele bastante. Y uno sencillamente pues hace el procedimiento y saca las esquirlas. Estas personas a veces que son de los puestos de salud o partes así salen más agradecidas que cualquier persona con uno por haberlos colaborado en ese procedimiento. Los párpados entonces también sufren en ciertas enfermedades cuando se tapa por lo menos la glándula de meiomio, cuando se enquistan las glándulas acá de 6, se forman los chalacio, no forman lo que llaman los orzuelos o estas cosas, pero eso ustedes lo verán más adelante. Entonces yo pienso que con esto, pues, hemos terminado y hemos dado un parámetro para ver la parte ya práctica con las placas y la numeración de ojo, posiblemente, ya no dar tanta teoría. En la clase que tenemos teórica de ojo y de oído, voy a dar la clase de oído, porque la clase de oído es muy importante y es larga y amerita también casi 2 horas. Entonces, aproveché para adelantar esta clase de ojo. Les voy a subir una clase de ojo que tengo en el pizarrón, que la tengo hace varios años, que está muy, muy completa, la voy a subir al Moodle también para que la puedan observar. Y para estas vacaciones, entonces, tenemos pendiente sistema digestivo que vimos la semana hace 15 días, creo. Sistema digestivo y esto de ojo, para quiz de digestivo y para quiz de ojo, ¿no? Que los que por lo menos, personas que Profe, qué pena. ¿sí? Es que, es que nosotros no hemos visto sistema digestivo. Entonces, ustedes lo que tienen es osteomuscular, ¿sí? Sí, señor. Entonces, se me equivoqué. Entonces, les queda pendiente sacar las copias de osteomuscular y las copias de ojo numeradas, por los que se van a ir a vacaciones, ¿no? Para que tengan ese material, para que empiecen a estudiar al menos esto, el 6 de enero, ¿no? Porque no creo que estudien en vacaciones. Pero de todas maneras, pues, aquí les queda la grabación y pues pueden ir repasando esto, porque el segundo previo ya es cerquita, apenas entren en las vacaciones. ¿Ok? Bueno, entonces Profe, nos... profe, o sea, el quiz quedaría para entrando de vacaciones, ¿sí? De receso. Sí, o sea, entraría el quiz de nervioso para el lunes a las 9 de la noche, ¿sí? O sea, ya se determinó que no es a las 8, sino a las 9 para los dos grupos, porque las 9 de la noche es una hora en que deben estar en la casa o que pues, todavía no han cerrado los internet y que todos alcanzan a llegar, porque los 8 es que no alcanzan a llegar por clases, que esto. Entonces, para el grupo de nutrición, nosotros tenemos esto, siempre vamos a tener los lunes a las 9 de la noche, siempre que se pueda, ¿no? Porque a veces diremos que no. Quizzes en Moodle sobre imágenes relacionadas con el tema que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, entonces Profe, nomás, profe, pero digamos, ya hubo quiz de sistema nervioso, de tejido nervioso, perdón, ¿lo vamos a volver a presentar? sí, sí, entonces con ustedes voy a anotar acá, porque sí, como no tantos grupos, pues con nutrición apenas entren, tienen quiz de osteomuscular, ¿sí? ¿Y ojo? No, el de ojo lo dejamos para la otra semana, para el otro lunes, ¿sí? O sea, para de ayer en 8 días. No, para cuando entren, sí, ese lunes, ¿cuándo entran ustedes? ¿Un lunes o un martes? ¿O qué? Yo ni sé. Un Cierto, martes, profesor, entramos un 11. martes, el Martes, 11. Sí, y ese día tenemos clase con ellos. la clase de A ojo las también. clase, Entonces, exacto, después de haber visto la teoría que la van a ver mañana en la tarde, creo, es que tienen clase con ustedes. bueno, entonces vamos a Y hacer estoy quiz. abriendo el programa Sí. para mirar, porque ellos dicen, llegaron a osteomuscular, claro, esa fue la última teoría que se dio de histología.
Estoy revisando, de resto no veo más tema de histología que sea, Sí, excepto no, no hay más. Entonces no, sería... de las 4 a las 6 de la tarde, histología del sistema visual, auditivo y vestibular, César Blanco Becerra, clase. Ajá, mañana Sí, 15. pero yo pienso que el 9, o sea, pues lo podemos hacer el martes a las 9 de la noche, ¿no les parece? Para salir del osteomuscular y poder hacer el del ojo después, porque si no se Pero, acumula. ok, yo me meto ahí un poquito, no, argumentando que no se desarregla un poco Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, la entonces, secuencia, sí, entonces esto, digo yo, no sé, ustedes qué no, opinan. no, lo que pasa es que como es el de osteomuscular, pues podríamos Sí. dejar, Ajá. sí, o sea, podríamos, Está ¿no? pendiente un quiz, ¿sí? Sí, ¿Entendí? está pendiente un quiz de osteomuscular. Entonces, ese lo podríamos hacer, si no hay objeción, el mismo lunes, porque el sistema móvil está abierto, antes de entrar a vacaciones, el lunes a las 9 de la noche. Entramos el martes. ¿No les parece? Y habría que cuadrar también con el otro grupo que está el jueves, O, ¿no? Lo que o si pasa, no, o si ahí sí no, argumento yo que sí. este grupo volveríamos a mirar o complementaríamos más bien con el laboratorio del martes 11 que entramos. Si no estoy mal, permítame un momento. Ay, sí, pero lo que pasa es que toca buscar es como, Martes 11, sí. Martes 11. Así mira, tú no puedes miércoles. mirar ahí, tú, Clarita, Aquí estoy. no me puedes Ujú. mirar ahí cuando me toca la siguiente clase teórica, porque ahí Sí, les voy con a, ellos. Mañana. Mañana es la clase de y la siguiente después de vacaciones. 12. El miércoles 12. También de 4 a 6, histología del sistema cardiopulmonar. Bueno, entonces el miércoles 12 en ese horario les puedo hacer el quiz 10 minutos antes. Sí, porque así el otro grupo también. Ah, no, pero es que, ¿sabe No cuál porque es el están todos, porque es clase teórica. Claro, pero ¿sabe cuál es el problema? Que argumentando delante de los estudiantes, que Que- el grupo del jueves no vería sino una sola clase de laboratorio sobre el sistema visual, ya, auditivo. sí, no alcanzaría a ver las dos clases. No alcanzaría a ver la segunda, por eso es que yo pienso, ahí sería que le hicieras, pero el quiz, sí se puede, ¿no? Es de osteomuscular, yo estoy equivocada. Sí. Esa semana, No, pero como ellos solo tienen cada 15 días con nosotros, se puede hacer el de osteomuscular y luego el de sí, visión a partir claro. del siguiente No, y lunes, es que entonces. exactamente, exacto. No, bien. Ajá. Ustedes tienen el martes